cuando me he visto metido en todo este lío, igual que vosotros y vosotras, pues lo primero que me vino a la cabeza es una pregunta, ¿no? Es decir, vale, ahora se ha parado todo, los que me conocéis o los que no os lo digo, pues yo trabajo por mi cuenta, trabajo con empresas, trabajo con personas y de repente pues desde hace unas semanas empiezan a cancelar citas, se empiezan a cancelar reuniones, se empiezan a cancelar proyectos, se empiezan a paralizar proyectos que teníamos muy chulos para empezar próximamente. Y lo primero que me viene a la cabeza es una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con esto? ¿No? Es decir, lo primero que piensas es, bien, tenemos que estar confinados 15 días, no sabemos si más, pero ¿qué voy a hacer con ello? ¿No? Eh, Tenemos que tener en cuenta que la crisis en sí o la situación que estamos viviendo es puramente emocional. Es decir, cada uno de vosotros y de vosotras lo estáis viviendo o lo estamos viviendo de una manera diferente. Pero sí que es verdad que las emociones tienen un funcionamiento común para todo el mundo. Todas las personas tenemos esas emociones, salvo que tengamos alguna disfunción psicológica severa, y para todos funcionan igual. Entonces, lo que me planteé es, ¿qué hago? Primero, tengo que saber gestionar mis emociones, saber cómo me siento, saber manejar esa situación a nivel personal. Y la segunda cuestión que se me ocurre es, ¿qué es lo que sé hacer? Que es ayudar a las personas, es a lo que me dedico y creo que no se me da tan mal. Así que la siguiente respuesta ahora que hago es, voy a intentar ayudar a los demás, pues desde donde puedo, que es desde mi casa, desde mi despacho, y con las cosas que yo conozco, con mis conocimientos, para poder aportar, ¿no? Entonces, esas son las dos respuestas que me doy. Voy a intentar gestionar esto a nivel personal de la mejor manera posible y segundo, voy a intentar ayudar a las personas pues que me conocen o no me conocen o que pueden estar conectadas conmigo a que lo lleven mejor, ¿vale? Entonces, en ese sentido es un poco como planteamos esta charla. Como os decía, yo creo que principalmente todos nos estamos enfrentando a una situación que es global, pero que a cada uno nos está afectando de manera diferente. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con distintas personas en los últimos días, en las últimas horas, y cada uno o cada una me comenta pues cómo lo va viendo, ¿no? Y al final es que las personas pues tenemos distintas emociones. Es decir, las personas cuando nos suceden cosas que percibimos como buenas, que percibimos como malas, que creemos que van a ser positivas en el futuro, que creemos que no lo van a ser, pues reaccionamos de distinta manera, ¿no? Pues a veces nos ponemos contentos, a veces nos ponemos tristes, a veces nos enfadamos. Y es curioso porque ante la misma situación, que es una situación de alarma nacional y casi diría mundial, y quizá la misma situación en muchos casos, que es pues el no saber qué va a pasar con mi trabajo o no saber qué va a pasar con mis proyectos para los que trabajamos por nuestra cuenta, pues he encontrado reacciones de todo tipo, ¿no? Hablaba el otro día con una empresaria que estaba muy enfadada, estaba muy indignada por la situación y porque no recibíamos ayudas y porque no sabía qué iba a hacer con su negocio y no sabía qué iba a hacer con sus trabajadores y tal. Hablaba con un compañero, con un buen amigo, bueno, que estaba buscándole la parte positiva a esto, estaba viendo la posibilidad de formarse, de seguir colaborando con el resto del equipo, es decir, con una actitud positiva. Luego hay gente que todavía está en shock y está encerrada, es decir, que ante la misma situación estamos viviendo procesos distintos. Lo mejor de todo es que al final las emociones, como os digo, el funcionamiento es más o menos igual para todo el mundo y yo creo que la mejor manera para poder trabajar sobre ello es conocer cómo funcionan nuestras emociones, ¿vale? Eh, Nuestras emociones, aunque parezca que es un proceso automático, es decir, que a nosotros nos sucede algo y reaccionamos o actuamos de una manera u otra de manera completamente instintiva, realmente no es así. Yo os he puesto aquí una imagen de una película que es muy buena, que además explica muy bien cómo funciona nuestro mundo emocional. Si alguno la quiere ver
además es muy, muy chula para verla con los peques, porque se explica muy bien y además es muy divertida. En español creo que la traducción es del revés y en inglés la versión original es Inside Out, ¿no? Y en esta película lo que vemos es cómo dentro de nuestro cerebro se producen una serie de emociones en función de cómo unos u otros de los personajes toman el control de la situación. Es decir, eh, ante una determinada situación que percibimos, toma el control la ira, tiene una serie de diálogos internos y actúa en consecuencia. O toma el control el miedo, o toma el control la tristeza, etcétera, ¿vale? Pues precisamente eso está muy bien explicado de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan nuestras emociones. Nosotros ante una situación, la que sea, antes tenemos un pensamiento, lo que pasa es que muchas veces son pensamientos automáticos, pensamientos que van más ligados a nuestras creencias, a nuestros valores, a aprendizajes previos, y ese pensamiento es el que desencadena una determinada emoción. Y la emoción es la que nos lleva a actuar o a comportarnos de una determinada manera. Básicamente una emoción es un estado mental alterado que nos provoca, que nos lleva, que nos conduce a comportarnos de una determinada manera. Básicamente, una emoción es un motor para una acción. Si es el enfado, pues nos puede llevar a una acción agresiva. Si es la tristeza, pues nos puede llevar a una acción pasiva. Si es la alegría, pues nos puede llevar a una acción eufórica. Pero lo que es importante aquí tener en cuenta es que la emoción no se produce automáticamente y que no siempre una determinada situación que nos sucede provoca una emoción, sino que depende de cómo nosotros pensemos, filtremos o de alguna manera interpretemos esa situación, nos provoca una emoción u otra, o nos provoca una emoción de un tipo u otro con más o menos intensidad. ¿Vale? Esa es la primera buena noticia que tengo para vosotros. Estéis en el estado emocional en el que estéis, lo podéis cambiar. Lo podremos cambiar modificando aquella interpretación que hemos hecho de la situación. ¿Vale? Y vamos a profundizar un poco más en ello. Fijaros que cuando nos llega cualquier cambio, lo primero que tenemos es una señal de alerta. Es decir, cuando me refiero a cambio, pues me refiero a que hace una semana o poco más de una semana estábamos todos preparando las fiestas de las Fallas, por ejemplo, o en Castellón la Madalena, o preparando nuestras vacaciones, en el caso de algunos amigos que conozco, y una semana después o 3 o 4 días después de eso nos vemos encerrados en casa sin poder salir y con amenaza de multas si nos encuentran por la calle sin justificación. Es decir, pasamos de un escenario a otro completamente diferente. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente esto nos pone en alerta. Es una situación completamente distinta, cambiante, que no controlamos y que hace, pues como dicen por aquí, que plantemos las orejas, ¿no? Que digamos, ostras, aquí qué sucede. Pues bien, al final la sensación muchas veces es pues, el de estar perdido en un mar, sin rumbo, sin saber hacia dónde tirar, en una situación de alerta o de alarma, como estamos ahora mismo a nivel nacional e internacional, y sin saber muy bien cómo navegar. Y además, si esto fuera poco, tenemos un montón de emociones revoloteando dentro de nosotros, que en algunos casos nos bloquean, en algunos casos nos enfadan, nos ponen agresivos, es decir, vamos teniendo ese baile interno. Lo primero que yo creo que es importante es que entendamos cuál es ese proceso de cambio, es decir, cuando nos viene un cambio, cómo reaccionamos ante él y cuáles son las distintas fases por las que navegamos. Porque entendiendo cuáles son esas fases, primero podremos entender en qué fase nos encontramos y segundo, podremos identificar cuál es la emoción que nos dice en qué fase nos encontramos y poder poner acciones concretas para esa fase. Es decir, la idea que tengo, más allá de daros una charla teórica hoy, es que entendáis el proceso y entendáis en cada parte del proceso qué es lo que podéis o podemos hacer para cambiar, revertir aquellas situaciones negativas, aquellas emociones negativas que nos vamos encontrando.
Ante cualquier proceso de cambio, digo cualquiera, aunque evidentemente hay distintos tipos de cambio. No es lo mismo un cambio que tú eliges, tú planificas y tú ejecutas en un momento dado cuando tú quieres, que un cambio como es este, que te viene dado, es decir, no puedes elegir, te viene dado el momento, no puedes elegir cuándo, no lo tienes planificado, es decir, no tienes una previsión sobre ello, y además es un cambio que percibimos como negativo, ¿vale? Entonces, este proceso que os voy a mostrar está muy enfocado a todos los cambios, pero principalmente a todos aquellos que no controlamos, que no tenemos previsto, que no tenemos planificado y que no sabemos muy bien por dónde van a salir. Ante un cambio de este tipo, se producen estas cuatro fases, ¿vale? La primera fase es la fase de negación, es decir, aquella fase en la que pues no me puedo creer lo que está pasando, ¿no? La fase esta de la semana pasada, de pues no me puedo creer que hayan suspendido las fallas, es algo que solo había pasado una vez en la historia y fue durante la guerra civil española. No me puedo creer que no se encierren en casa. Esto solo lo hemos visto en las películas, ¿no? Que no se pueda salir de casa en 15 días por una alarma sanitaria en este caso. No me puedo creer que los niños no vayan al colegio y vayan a tener que estar 15 días metidos en casa sin ni siquiera poder salir al parque. Es decir, empiezan a suceder cosas de una manera muy rápida y nosotros nos negamos a asimilarlo, es decir, esto no puede ser así, esto no puede estar pasando, ¿vale? Y esa fase de negación tiene asociada una determinada emoción que ahora comentaremos. Habitualmente esta fase suele dar paso a una segunda fase. Esa segunda fase es la fase de resistencia, ¿no? Y encontramos pues frases como no, yo no me pienso quedar en casa, me da igual quién lo diga, yo pues si tengo que salir a correr saldré. De hecho, el domingo había gente que seguía saliendo en bicicleta, seguía saliendo a correr por los parques, seguía reuniéndose, es decir, no me da la gana cumplir con esto porque esto no es algo que yo quiera y me viene impuesto y no me da la gana y me resisto a ello, ¿no? Esta segunda fase tiene también una determinada emoción que luego comentaremos. Por lo general, estas fases las solemos ir superando con el tiempo, ¿vale? La clave de esto es que cuanto antes superemos las fases negativas, antes nos encontraremos con las fases positivas. Y estas fases negativas, como son la fase de negación o la fase de resistencia, pues si no las gestionamos bien, a veces se prolongan demasiado. Tened en cuenta que aquí tenemos por delante 15, 20, 30, 40 días. Cuanto antes superemos estas fases iniciales, antes empezaremos a ver el final del camino. Normalmente, esta fase de resistencia llega un momento en el que, o bien por agotamiento, o bien por fuerza, o bien por sencillamente tiempo, da paso a, bueno, pues no tengo más remedio que hacerlo y voy a ver cómo me organizo, qué hago, qué puedo hacer, ¿vale? Es la fase 3 que llamamos la fase de exploración. Fijaros que de esta fase 2 a esta fase 3, pues también hay un cambio emocional. Sentimos cosas distintas, nos pasan por la cabeza cosas diferentes y nuestro estado de ánimo pues cambia. Y una vez que vemos que esas situaciones las vamos manejando, llegamos a la fase de compromiso, que es la fase en la que ya pues el cambio pasa a ser parte de nuestra rutina, de nuestra vida diaria, de lo habitual, ¿vale? Es decir, el cambio deja de ser cambio para convertirse en nuestra manera normal de comportarnos, ¿vale? Yo sobre esto os puedo poner un ejemplo que todos recordaréis. Hace no muchos años entró en vigor una ley que pues para la gente que no fumamos la aplaudimos mucho, que es la ley antitabaco, ¿no? La gente que fume igual la aplaude menos. Pues esa ley antitabaco yo recuerdo cuando antes de que se aplicara la mayoría de gente decía eso es imposible que la gente deje de fumar en los bares, en las discotecas, que tengan que salir a la calle para fumar, esto es impensable, esto la gente no lo va a hacer. Tal. Bueno, la cuestión es que se puso en marcha la ley y hubo quien se resistió, pues a mí no me da la gana, ¿quién me lo va a prohibir? Yo fumaré donde quiera.
Pero incluso toda esa gente que se iba a resistir dejó de fumar en los bares, dejó de fumar en las discotecas, empezó a salir a la calle a fumar, ¿no? Y a partir de ahí, pues hubo gente que incluso vio oportunidades. Empezaron a proliferar las estufas estas de gas en las terrazas, incluso en sitios donde hace bastante frío, empezaron a poner terrazas donde la gente pudiera estar y donde pudiera fumar. Eh, Empezaron a salir otro tipo de cigarrillos que sí que se pudieran consumir en zonas cerradas. Es decir, empezaron a salir otra manera. Incluso hubo gente que de esto sacó el dejar de fumar y mejorar su propia salud. Es decir, que vinieron cosas positivas. Y hoy en día, años después, incluso yo me atrevería a decir meses, solamente meses después, ya a nadie le parece raro que no se pueda fumar en un bar, en una discoteca, etcétera. Es decir, ya estamos comprometidos con el cambio y ahora es lo normal. Ahora lo que casi nos parece extraño es que se pudiera hacer, ¿verdad? Vemos películas y vemos eh, imágenes de hace 10, 15 años y nos parece raro que la gente esté fumando en un restaurante o en una discoteca. Pues básicamente es así. Ese proceso, en algunos tardó más, en otros tardó menos, pero se superó. La idea es que sepamos entenderlo y lo podamos superar de la mejor manera posible. Yendo al caso, al día a día, lo que tenemos ahora mismo entre manos, ¿vale? Este es el escenario que a muchos se nos o se os ha pasado por la cabeza, ¿vale? Es decir, un virus, aquello que hemos visto en las películas, se cierran las fábricas, se cierran los comercios, se arrasa con todo, no tendremos para comer, no tendremos para vivir, la población va a enfermar, no sé, el fin del mundo, ¿no? De cada uno que le ponga el grado, pero seguro que todos en algún momento se os han pasado cosas así por la cabeza. Voy a tener que cerrar mi negocio, cuando termine esto estaré arruinado, voy a tener que cerrar mi empresa, no voy a poder pagar las nóminas, o temas de salud, o me voy a infectar, o mis hijos se van a infectar, o no vamos a poder convivir con el resto de gente por si se infecta, etcétera. Eso como casos más extremos, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a cosas más cotidianas, veréis cómo el ser humano y sus emociones no dejan nunca de sorprendernos, ¿no? Hay gente que se ha preocupado por si se iba a terminar el papel higiénico en los supermercados y de hecho consiguieron que se terminara durante varios días, ¿verdad? Es decir, las preocupaciones de cada uno son completamente inescrutables, desde cerrar el negocio a un problema de salud a sencillamente un desabastecimiento de papel higiénico, lo cual ya no deja de ser curioso. Pero hay más, seguro que algunos habéis pensado, madre mía, ¿qué hago yo con uno, con dos, con tres o con los que tenga en casa durante 15 días o más? ¿Vale? Es decir, cada uno ha encontrado una preocupación, una situación, un pensamiento, como decíamos antes, que ha desencadenado una emoción. Como supondréis, estamos hablando de la fase 1, la fase de negación, de esto no puede ser, madre mía, es imposible, tendremos que cerrar los negocios, ¿cómo voy a soportar yo, cómo voy a sobrevivir 15 días con mis hijos en casa, etcétera? Creo que ya habréis adivinado cuál es la emoción predominante en esta primera fase. Efectivamente, la emoción predominante es el miedo. Normalmente cuando tenemos un cambio sobrevenido, algo que no nos esperamos y que no nos gusta y que no nos apetece y de lo que vemos muchas cosas negativas, pues lo primero que tenemos es miedo. Por anticiparos un poquito, el miedo es una de las emociones básicas que tenemos y que no es una emoción negativa en sí, pues nos ha permitido sobrevivir como especie, es decir, si el ser humano hubiese sido temerario desde que era un ser primitivo, pues seguramente hubiese desaparecido. Es decir, si veían un mamut, pues o intentaban matarlo o si no podían matarlo, huían, ¿no? Es decir, el miedo lo que nos hace es poder adaptarnos a situaciones. ¿Qué pasa? Que el miedo también paraliza. Y el miedo, cuando lo utilizamos o lo tenemos, lo sentimos ante una situación que no es de vida o muerte, lo que hace es bloquearnos. Es decir, tengo miedo, no sé qué voy a hacer con mi negocio, me bloqueo, no puedo pensar más allá. Dejamos de pensar porque el miedo es completamente irracional. Y cuando hablo de irracional, vuelvo aquí. Imaginaros cómo es de potente el miedo
para hacernos pensar que no tendremos ni para, ni para limpiarnos, ¿vale? Fijaros. Entonces, esta primera fase es la fase de miedo. Esta fase de miedo normalmente se supera, algunos están todavía ahí, llevamos pocos días de cuarentena, pero cuando se supera se pasa a una segunda fase. Esta segunda fase es la búsqueda de culpables. Y aquí tenemos algunos ejemplos, podría haber puesto muchos más, pero seguro que la mayoría de los que estáis aquí ya habéis identificado en alguna de estas fotos un posible culpable o unos posibles culpables de la situación. El gobierno, los chinos, Donald Trump, la oposición. Hasta seguro que alguno dice que Quim Torra tiene algo que ver, ¿vale? Sin entrar a debatir o a discutir quién puede tener más o menos responsabilidad en todo esto, lo cierto es que no es demasiado útil buscar culpables en algo que ahora mismo no nos va a solucionar la papeleta. Es decir, que sean los culpables pues China, o que sean los culpables el gobierno, o que sea el culpable Donald Trump, pues realmente ahora mismo, en este momento, no nos provoca nada más que mala leche. Y estaremos de acuerdo en que para pasar esta cuarentena o esta situación excepcional que estamos viviendo, pues la mala leche no es lo que más nos puede ayudar. La mala leche nos puede hacer caer en la agresividad o en conductas desajustadas, ¿vale? Habréis ya adivinado que estamos en la segunda fase, y en la segunda fase es la fase de resistencia y la fase de enfado. Me cabreo, busco culpables, despotrico, me quejo del gobierno, me quejo de la sanidad, me quejo del control de fronteras, me quejo de que los chinos no han contenido bien la situación, etcétera, 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 ¿vale? Mientras estoy enfadado, no estoy buscando soluciones, es decir, hacemos pues como los niños pequeños, nos enfurruñamos, fruncimos el ceño, nos encogemos de hombros y ya está, y nos quedamos ahí en ese punto. Llega un punto en el que, no sé si alguno ha llegado ahí ya, a mí me gustaría que fuerais analizando cada uno en qué punto os encontráis y siendo honestos y honestas con vosotros mismos y con vosotras mismas. Seguramente alguno o algunas de vosotras pues ya estáis viendo alguna posible solución, estáis viendo una luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno empieza a ver una posible solución, una posible salida, lo normal, lo habitual, es que se empiece a mover hacia esa salida. Es decir, si estamos en un túnel perdidos y vemos la luz al final, lo lógico es que nos intentemos empezar a mover hacia ella. Dejamos atrás el miedo, dejamos atrás el enfado y nos enfocamos en salir de la situación o salir del problema. Y es cuando nos preguntamos, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a salir de esta? ¿Por qué no voy a poder reflotar mi negocio? ¿Por qué no voy a poder reactivar mi actividad? ¿Por qué no voy a poder retomar esos proyectos que han quedado paralizados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, ya no lo vemos todo negro, sino que vemos un abanico de posibilidades delante de nosotros. Como podréis suponer, aquí cambia radicalmente nuestra emoción y pasa de ese enfado a el entusiasmo, la energía, la motivación, es decir, todas esas emociones que en lugar de paralizarnos o en lugar de ponernos agresivos, como puede ser el miedo o el enfado, nos mueven hacia la acción, es decir, nos enfocan directamente a la consecución de un objetivo o a la consecución de, en este caso, la salida de la crisis. Bueno, no sé si lo escucháis, pero no todos los servicios públicos están parados, la recogida de cristales sigue funcionando. Así que, bueno, si habéis escuchado un ruido de eso, de fondo, pues era esto. Continuamos. Y ya cuando estamos en esta fase, evidentemente todo es más sencillo, porque esto nos lleva automáticamente a la fase de compromiso, que es la fase de ya hemos salido o ya nos hemos habituado a esta situación y ya sabemos qué hacer con ella y ya nos guste más o nos guste menos, la controlamos, la manejamos, no nos genera incertidumbre, ¿vale? Porque ahora mismo
la mayoría de cuestiones que tenemos en nuestra cabeza son incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ayudas tendremos? ¿Cómo saldremos de esta? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, explicado todo esto, que yo siempre digo que para poder cambiar, arreglar o modificar algo tenemos que saber cómo funciona. Yo siempre pongo el ejemplo del automóvil. Yo no sé absolutamente nada de motores, con lo cual si se me para el coche soy incapaz de arreglarlo. El que sabe cómo funciona un motor es el que tiene posibilidades para poderlo arreglar, ¿vale? Entonces, ahora ya conocemos el proceso, ahora ya conocemos qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos pasa por la cabeza a nivel emocional cuando tenemos un cambio inesperado, un cambio que no nos gusta, que no nos apetece, que nos asusta, que nos genera incertidumbre. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo pilotamos ahí, ¿vale? La primera parte, la primera recomendación que yo os haría, y yo creo que es la base de todo, es cada uno tratar de identificar en qué fase os encontráis. Si estáis en la fase de miedo, en la fase de enfado, en la fase esta de exploración o de entusiasmo. Y vamos, si alguno está en la fase de compromiso, le animo también a contarnos luego cómo lo ha hecho. Así que lo que vamos a intentar hacer es, en función de la fase en la que nos encontremos, poner una serie de estrategias, medidas, herramientas en marcha para poder ir navegando por este mundo emocional y tratar de ver la luz al final del túnel lo antes posible y comprometernos con los cambios que estamos viviendo y que nos van a venir. Lo primero, en la primera fase, que habíamos comentado que era la fase de miedo, lo primero que tenemos que ser es conscientes de la emoción. Yo siempre digo que las emociones, en muchos casos, en el 90% de los casos, no las podemos eliminar. Y luchar contra ellas muchas veces es hacerlas más grandes, ¿verdad? Hay un ejemplo muy sencillo que es que si yo digo que no quiero pensar en un elefante rosa y me lo repito 100 veces, el elefante rosa no desaparece de mi cabeza. La única manera de quitarme el elefante rosa de la cabeza es pensar en un elefante azul. Es decir, no puedo eliminar la emoción, no puedo eliminar el miedo, pero sí que es bueno ser consciente de ello y que no nos dé, no sé, reparo reconocerlo. Si uno tiene miedo y es bueno reconocer y ser consciente de ese miedo, porque a partir de ser consciente de esa emoción es cuando podemos empezar a trabajar. Una vez que soy consciente de ese miedo, el siguiente paso sería tener una visión global. Tener en cuenta que cuando nos suceden cosas negativas, tenemos la tendencia a ver todo lo negativo que tenemos a corto plazo. Es decir, nuestra atención focaliza a corto plazo y en lo malo. Si yo soy capaz de levantar la cabeza, ver un poquito más allá, tener una visión de conjunto de lo que está sucediendo y cambiar mi foco atencional, pues seguramente veré cosas que no estoy viendo ahora mismo. Luego, es importante ver beneficios, y aquí es donde más de uno me dirá, pero a ver, Marc, ¿qué beneficios ves tú de estar encerrados en casa con los niños y sin poder trabajar o sin poder seguir nuestra actividad normal durante 15 días o más sin saber cuánto va a ser? Pues uno de los ejercicios interesantes para poder salir de esta fase es busca cuáles son esos beneficios. ¿Has pensado que a lo mejor puedes mejorar la relación o la comunicación con tus hijos, que es algo que no tienes la oportunidad de hacer durante tu día a día, por trabajo, por las obligaciones tuyas, de tu pareja, de los propios niños? ¿Has pensado que a lo mejor ese tiempo encerrado en casa te da oportunidad de hacer cosas que no habías hecho antes o que no tienes tiempo de hacer habitualmente? ¿Vale? Y lo que es importante también es reforzar nuestra autoconfianza. Cuando nos sentimos ante situaciones que vemos que son difíciles de abarcar o que creemos que no vamos a ser capaces de abarcar, nuestra confianza disminuye. Pero también cuando nosotros nos sentimos capaces de hacer frente a esas situaciones, nuestra confianza sube, ¿vale? Entonces, en resumen, y ahora veremos exactamente cómo hacerlo, sé consciente de tu emoción,
No intentes hacerla desaparecer porque no va a desaparecer por sí misma. Sé consciente, tenla ahí, intenta que si no es tu amiga, por lo menos no sea tu enemiga. Intenta ver las cosas con una visión global, no te centres en el hoy, en el mañana, en el pasado mañana, sino mira más allá, mira qué posibilidades se abren por delante. Acordaros del ejemplo que os he comentado antes de la gente que se le ocurrió poner lámparas de calor en las terrazas para que la gente pudiera fumar. Es decir, mira en qué me puedo beneficiar yo de esto y intenta generar autoconfianza. Lo primero, la visión global. Tened en cuenta que nuestra atención es selectiva. Yo os voy a poner en un... No me lo vais a poder decir, pero siendo honestos con vosotros mismos, si ahora mismo estáis mirando el móvil, la tablet, la pantalla de vuestro ordenador, y os pregunto, os pido que me describáis exactamente y sin daros la vuelta qué es lo que hay a vuestra espalda, es decir, justo detrás de vosotros, y entiendo que la mayoría estaréis en vuestra casa, en vuestro despacho, en un lugar que conocéis. Si yo os dijera que me describierais exactamente qué es lo que hay detrás de vosotros, colores, detalles, es decir, todo lo que hay detrás, seguramente alguno ya está pensando, ostras, si no me giro no lo sé. Pues no sé exactamente si detrás tengo un cuadro u otro, tengo un libro u otro, ¿vale? Y habéis pasado por ahí 2000 veces, es un entorno que conocéis, ¿vale? Para que veáis cómo hay un montón de cosas a nuestro alrededor que estamos viendo y por las que estamos pasando por delante continuamente y no reparamos en ellas. Exactamente eso es lo que sucede cuando estamos en una situación de miedo. Nosotros reparamos en una serie de cuestiones, de cuestiones negativas, pero hay un montón de cosas que nos estamos perdiendo. Así que utiliza tu foco de atención, pon tu atención en aquello que te ayuda y no en aquello que te da miedo. Busca aquellas cosas de tu alrededor, de la situación, que te ayudan y no aquellas que te paralizan. Recuerda que tu atención es como un foco de luz, e ilumina a donde tú quieras iluminar. Lo que está fuera del foco no se ve, no existe. Y ahora mismo, o en la primera fase de un cambio, el foco lo ponemos en las cosas que nos preocupan. Por tanto, intenta buscar en tu foco aquellas cosas que te ayuden. Segundo aspecto, busca hacer cosas que no puedes hacer habitualmente, ¿vale? Busca en ese tiempo que vas a tener cosas que no has hecho antes. Pues yo, por ejemplo, eh, hay algo que no suelo hacer o no puedo hacer con tanta intensidad durante la mayoría de mi tiempo, que es generar contenidos que yo pueda compartir y pueda aportar valor para todos mis clientes o para toda la gente que me sigue, es decir, pues contenidos en un blog, reflexiones, etcétera. Actualizar presentaciones que utilizo para mis formaciones, es decir, un montón de cosas que en mi día a día no me da tiempo a hacer y voy haciendo a salto de mata, y ahora tengo tiempo para sentarme delante del ordenador y trabajar. Tengo tiempo también para ayudar a mi hija con los deberes, que es algo que no hago habitualmente y debería hacer más. Tengo tiempo para formarme. Estoy haciendo algunos cursos de formación para seguir aprendiendo, para seguir creciendo como profesional y para poder seguir ayudando a mis clientes. Es decir, son cosas que en el día a día, en el que tenemos un horario, en el que tenemos unas obligaciones fijas, no hacemos y ahora tengo tiempo de hacer. Estoy poniendo el foco en las cosas que puedo hacer y no en las cosas que no puedo hacer. Aquí tenemos otra herramienta. Busca cosas que puedas hacer, que no hagas habitualmente y que te hagan un poquito mejor. Y trabaja tu autoconfianza. Para mí la autoconfianza la suelo explicar siempre en mis formaciones como que es una mochila. Nosotros cuando salimos a hacer una expedición, o imaginaros si no habéis salido nunca, si tuvierais que salir a hacer una expedición, si llevas en la mochila todo lo necesario para hacer la escalada o la expedición, pues sales con más seguridad que si vas con una bolsa de Mercadona con un bocadillo enrollado en papel de plata. Es decir, cuantos más recursos tengo dentro de la mochila, más seguro me siento, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la parte buena? Que todos y cada una de vosotros y de vosotras
tenéis esos recursos. El problema es que cuando tenemos miedo no los vemos. Cuando ponemos el foco en las cosas malas, no los vemos. Cuando nos enfadamos, no los vemos. Ejercicio que os voy a pedir, y aquí sí que os pediría que lo hicierais conmigo en este momento, ¿vale? De hecho, os daré unos segunditos para pensarlos. Me gustaría que pensarais en toda vuestra vida un cambio que habéis tenido que afrontar, que fuera un cambio importante, ¿vale? Es decir, que vosotros le dierais mucha importancia cuando sucedió, que fuera un cambio profundo, es decir, fuera un cambio bastante de calado, con bastante profundidad, que fuera un cambio de cambiar bastantes cosas o bastantes aspectos. Que fuera algo inesperado, que tuvierais que hacer sí o sí, no tuvierais tiempo ni posibilidad de elegir, que fuera algo que inicialmente percibierais como negativo y sobre todo que pudierais o que hubieseis superado con éxito. Pensad un cambio importante en vuestra vida, profundo, inesperado, que lo percibisteis como algo negativo, pero que lo superasteis con éxito. ¿Vale? Os voy a dar unos segunditos para que lo penséis. Si tenéis una libreta lo escribáis y si no, por lo menos que lo tengáis en la cabeza. Vale. Algunos todavía estaréis pensando, otros directamente estoy seguro de que os ha venido a la cabeza enseguida algún cambio muy impactante. Pues un ejercicio interesante es, ahora que tenéis ese cambio, pensad cada uno y cada una de vosotras qué herramientas, qué estrategias, qué habilidades, eh, qué fortalezas pusisteis en práctica aquella vez para superar con éxito ese cambio. Seguro que todos en algún momento fuisteis fuertes, fuisteis capaces de resistir, pudisteis tener paciencia, pudisteis tener perseverancia, pudisteis ser creativos, pudisteis planificar, pudisteis adaptaros a las circunstancias. Pensad todas aquellas cosas buenas que vosotros tenéis y que tuvisteis y que utilizasteis para hacer frente a ese cambio. Cuanto más dramático sea ese cambio en el que estáis pensando, mejor. Porque veréis que hasta en los cambios, en las situaciones más complicadas que hemos vivido, prácticamente siempre, si no siempre, las hemos sacado adelante. Con lo cual implica que tenemos esos recursos. Y cuando tengáis todas esas cosas pensadas, escribidlas. Esto sí que os pido que lo escribáis, si no ahora, dentro de un ratito. Porque esa es vuestra mochila, esa es la mochila que lleváis encima ahora y que os va a ayudar a manejar mejor esta situación y manejar mejor estas emociones, ¿vale? Entonces, recapitulando, enfoca, busca aquellas cosas positivas y que te ayuden. Segundo aspecto, haz cosas que no puedes hacer habitualmente y que te ayuden. Y llena tu mochila de autoconfianza. Busca aquellas fortalezas que ya tienes, que ya has utilizado y que te van a servir para esta nueva expedición. Si conseguimos manejar esa situación, evidentemente pasaremos esa fase. Si nos encontramos en la fase de miedo, que hemos dicho que es la fase de resistencia, la fase de miedo, de enfado. Cuando estamos en la fase de enfado, la fase de resistencia, lo más importante es acción, muévete. Y aquí os pongo un ejemplo muy sencillo. Muchas veces nos cuesta hacer cosas sencillamente porque no las empezamos a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho cuando llegue a casa me cambio y salgo a correr? Y hemos llegado a casa y no hemos salido. ¿Cuántas veces hemos dicho cuando salga del trabajo me voy al gimnasio? Y cuando hemos salido del trabajo nos hemos ido a casa. Es decir, cuesta muchas veces empezar a hacer algo. Una vez que ya sé qué cosas quiero hacer, ya conozco mis fortalezas, el siguiente aspecto es muévete, toma acción. Empieza por pequeñas cosas. Básicamente, arranca, pon tu maquinaria en marcha, rompe la parálisis que tenemos y rompe la dinámica de enfadarme con todo lo que me rodea. Muévete, busca acción, haz cosas. La tercera fase, que hemos dicho que es la fase en la que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, es la fase en la que es importante planificar
ya estamos en acción, ya estamos en una emoción más positiva, ya podemos mirar al final del problema o podemos empezar a anticiparnos, ya no es un cambio sobrevenido, sino que ya estamos metidos en él y ya podemos empezar a pensar y a planificar. Esta fase es importante, planificar qué vamos a hacer después. Es decir, no esperes a que se levante la cuarentena, no esperes a que alguien te dé una ayuda, venga del gobierno, del organismo que sea, sino con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Vale? Aquellos que ya tenéis claro que tenéis personas a vuestro cargo en vuestra empresa, ya tenéis una herramienta para empezar a gestionar la parte de relaciones laborales. Aquellos que, como en mi caso, hemos paralizado, hemos tenido que paralizar proyectos, empieza a planificar esos proyectos, cuándo los podríamos hacer, cuándo los podríamos poner en marcha, ¿vale? Con un tiempo prudencial de por medio, empieza a calendarizar o a recalendarizar tu agenda y sobre todo aprovecha para rearmarte, para reorganizarte, para ser más fuerte, que estos 15, 20, 30 días que nos va a pillar en casa nos sirvan para salir más fuertes, salir más preparados, básicamente más formados de lo que estábamos al principio. Es decir, aprovecha este tiempo, además de para hacer cosas que no hacías antes, para ser mejor profesional, para ser mejor persona. Si necesitas trabajar tu mente, busca ayuda para ello o busca formación para ello o lee sobre ello. Si necesitas aprender nuevos conceptos que puedas aportar en tu trabajo o a tus clientes, fórmate, prepárate, busca información, haz webinars, haz masterclass gratuitas, es decir, aprovecha todo el tiempo que tienes también para ser mejor, ¿vale? Fijaros que ya estamos poniendo el foco en algo que nos ayuda, es decir, si termina la cuarentena y yo me siento más preparado, me siento mejor profesional, siento que afronto mejor mis emociones, evidentemente voy a ser mejor dentro de un mes de lo que era cuando empezamos con esto. Y por supuesto, cuando vayas consiguiendo logros, cuando vayas aprendiendo cosas, cuando lleguemos al final de esto, que llegará, como el lema que escribía mi hija ayer en un dibujo, todo va a salir bien, cuando lleguemos ahí, disfrútalo, celébralo. Hay personas que cuando consiguen las cosas tienen tendencia a no celebrarlas. Y yo siempre digo que el celebrar algo no es salir a hacer una fiesta o ponerse a bailar. Celebrar algo es estar orgulloso de haberlo conseguido, disfrutar de ese sabor de uva que nos queda cuando hemos conseguido algo a través de nuestro esfuerzo, pero también aprovecha para aprender de la experiencia. No te olvides que el día 1 de la cuarentena fue fastidiado. Hace unos días, cuando nos dijeron que no íbamos a tener fallas, fue fastidiado. No te olvides que hemos pasado momentos o que habremos pasado momentos difíciles, que habremos pasado por la emoción del miedo, por el enfado, quizá la tristeza en algún momento. Es decir, no olvides todo ese camino porque la vida es cambio, la vida va cambiando y estoy seguro que en los años que nos vienen por delante y que nos queden a cada uno vamos a tener más cambios, vamos a tener más situaciones en las que vamos a tener que afrontar. Cuanto más seamos capaces de aprender de esto, más recursos vamos a llevar en nuestra mochila y menos nos costará el siguiente. Teniendo en cuenta que todos los cambios generan incertidumbre y acaban o que inician dándonos miedo. Eso es completamente humano. Pero teniendo en cuenta eso, espero que esto nos dé más herramientas. Y para terminar, sí que me gustaría un poco haceros una reflexión. Todo esto que yo os he contado pues puede ser más o menos interesante, más o menos motivador. A nivel teórico está muy bien, pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo cuando dentro de 10, 15 minutos termine este webinar? Tenga todos esos conocimientos, herramientas, quizá algunos que ya conocíais, quizá otros que no. ¿Qué voy a hacer yo para tratar de superar mejor de lo que lo estoy haciendo hasta ahora esta crisis o esta situación? La pregunta es, ¿qué sigue? Y yo aquí sí que os pediría, os recomendaría, que cada uno cuando terminemos esta charla
tengáis esos minutitos de reflexión. Sé que es difícil, muchos de vosotros y vosotras estáis pues, con los niños en casa y estáis haciendo un esfuerzo para poder estar aquí, o tenéis otros quehaceres, pero sí que os recomendaría que una vez que cerremos este directo tengáis unos minutos para pensar, poneros delante de un papel, delante de vuestras notas del móvil, la herramienta que utilicéis, y decir, ¿qué voy a hacer yo hoy, desde ya, para gestionar mejor esta situación? ¿Sabéis por qué? Porque todo aquello que aprendemos y no ponemos en práctica en un máximo de 24 horas, 24, 48, pero en 24 ya empieza a descender la curva de aprendizaje, habitualmente no lo hacemos. Entonces sería una pena que, habiendo invertido todo este tiempo, esta hora, aquí conmigo para escucharme y habiendo hecho ese esfuerzo, no lo aprovechéis. Así que si lo queréis aprovechar de verdad, en cuanto cerremos la conexión, tomados esos 5 o 10 minutos para decir, ¿qué voy a hacer yo? Acciones concretas. No digáis voy a gestionar mejor mis emociones o no me voy a enfadar o no. Acciones concretas. Voy a hacer un listado de cosas que puedo hacer. Voy a hacer un listado de cosas que me pueden hacer mejor y de las que me puedo formar. Voy a hacer un horario de trabajo para que estos días no me despiste. Voy a hacer un plan de trabajo para cuando todo esto pase, empezar a llamar a mis clientes o empezar a vender en mi tienda, etc. Es decir, sentaros 10 minutos con vosotros mismos y empezar a tomar acción. Si lo hacéis de esta manera, os garantizo, estoy seguro, de que vais a empezar a caminar hacia el final del túnel. Antes de terminar, me gustaría compartir con vosotros un vídeo y cuando termine entraré otra vez en la plataforma, porque ahora mismo no veo la plataforma, sino que estoy viendo la misma presentación que vosotros, para que aquellos que queráis me planteéis vía chat pues cuestiones que me queráis plantear, dudas, preguntas, sugerencias, etc. Pero antes, dejadme que os deje con una... Pues con este mensaje, este audiovisual, que espero que se haya podido ver lo mejor posible, lo que os quiero transmitir es que la acción y el quitarnos el miedo o apartarlo o dejarlo a un lado es lo que nos va a sacar de esta, gestionar nuestras emociones y ser capaces de seguir adelante. Antes de que entremos en esta parte de preguntas, para aquellos que queráis comentar, preguntar, etcétera, os quiero agradecer muchísimo que hayáis compartido este tiempo aquí conmigo. Os dejo también mis datos de contacto, mi página web, que espero que esté operativa en los próximos días. Ahora mismo estamos haciendo algunos cambios. Mi correo electrónico, el Twitter y el número de teléfono.